Y como ustedes sabrán, está siendo todo muy complejo en cuanto al cursado de la materia en forma presencial, pero lo tenemos que lograr. El año pasado fue un despropósito, fue terrible, entonces esperemos que este año pueda hacerse sin ninguna dificultad. En general, yo y todos los docentes que estamos en esta cátedra tenemos toda la mejor buena voluntad para que todo sea para bien. Así que lo único que les pido es que hoy me tengan paciencia y yo ya hablaré con la señora Castañolo, ¿eh? Lo otro es que para ingresar a los hospitales o a los centros de salud deben llevar sus propios EPP, que sería el barbijo, no tapabocas, sino barbijo. Luego tienen que llevar ambo o guardapolvo, o ambo y guardapolvo, como lo deseen. Si es posible, zapatillas sin cordones, y si no, Crocs o cualquier cosa semejante. Si pueden ustedes no llevar mochila porque no hay donde guardarla, entonces llevar algo colgadito donde ustedes puedan llevar allí el documento, la llave, el dinero, el DNI, y un estetoscopio, una hoja y una virome. Sería andar con las cosas puestas. Quien se banque la mochila, o si es una mochila pequeña, no hay problema. En general, creo que va a ser un buen año de cursado. Igual se está esperando a ver si esta pandemia explota o no, este brote. Se espera que sí. Hoy en día, hoy habían muchos ingresos COVID en La Guardia, y de ser así, bueno, es todo un lío. Imagínense que son 4 universidades, más técnicos, técnicos, enfermería, kinesiólogos y demás. La 4ª universidad es La Masa. Entonces, es todo un lío. Máxime que hay hospitales que tienen un tope, como por ejemplo el Hospital del Carmen, no pueden ir más de 2 alumnos por docente. Entonces se harán comisiones en que probablemente haya que ir, por ejemplo, qué sé yo, supongamos que fueran 6 docentes, 6 por 2, 12. 12 alumnos una semana, la otra semana otros 12 alumnos, volvemos a la primera semana con los mismos 12 alumnos, y así, o ir en forma intercalada. Lo importante siempre ir es una semana corrida, porque de esa forma tienen un seguimiento de los pacientes que han podido ustedes evaluar. Entonces, yo prefiero así, pero será como se pueda. Tenemos todos que tener una flexibilidad para esto. Sabemos que la conectividad hoy en día también puede ser muy compleja, sobre todo cuando, por ejemplo, ahora mi hija también está teniendo una clase por Meet, entonces, bueno, yo no he tenido problema con la conectividad, esperemos no tenerla. La idea es que, bueno, sea un año en paz. Cualquier dificultad que ustedes tengan con los docentes que vayan a cursar, se lo avisan al grupito de chicas que me dan todos los datos y yo lo voy a solucionar. Pero bueno, no tendremos los prácticos de hace unos años, donde teníamos comisiones de 4 a 6 alumnos y todos tocábamos y todos revisábamos. Esta vez serán, la idea es que todos obviamente revisen, pero no puedan ir más, es decir, haya que hacerlo semana por medio. Pero bueno, después veremos qué ocurre después de la semana de mayo. De la semana de mayo no, perdón, la Semana Santa, y necesito que lleven ustedes el barbijo y una antiparra, o quienes tengan la pantalla, no hay problema. Todo aquello que sea económico, para no tener que gastar. Bien, empezando con la clase de hoy, esta materia todo el mundo le tiene mucho miedo. ¿Aconseja comprar el N95?
No, ¿O no hace no, no falta? lleven N95, no. No pueden circular por la calle con N95, no se debe circular. Es solamente para uso ya con el paciente, frente al paciente COVID. Así que lleven un barbijo común, eh, común, de los que se compran en la farmacia, la de las tiritas y solamente eso. Muy bien, esta es una materia a la que todos le tienen cierta aprensión porque, silencien los micrófonos, porque es una materia clave. Semiología es una materia eminentemente práctica y sin la práctica de esta materia, obviamente, silencien. Sin la práctica de esta materia no se puede entender, porque hay cosas que hubo que hacerlas el año pasado, yo lo hacía hasta con un oso, a ver, hemos llegado ya al colmo. Pero bueno, es una materia muy importante, pero no la más importante. Tampoco hay que hipertrofiarla ni tenerle temor. Ok, Ahí bien, dice Magalí que entonces, está retransmitiendo la clase en otro Meet, por eso no lo puede apagar. Con que no, perfecto, con que no ladre el perro no hay problema. no hay problema, no hay problema. Bien, bueno, empezamos entonces con semiología. Sabemos que esta palabra deriva del griego y es el estudio de los signos, en realidad de los signos y síntomas, y es un poco la lógica de la medicina, donde nosotros con el interrogatorio y el examen físico podemos tener una presunción diagnóstica. ¿Avanzamos? Bien. La semiología, en realidad, como signos, es lo que nosotros podemos evaluar, podemos ver. Por ejemplo, una ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas, mientras que el síntoma es lo subjetivo, es lo que el paciente me menciona, por ejemplo, un dolor. Yo al dolor lo puedo poner en evidencia con algunas maniobras, pero también los pacientes pueden fingir. En cambio, el signo es lo que yo veo. Muy bien, seguimos. Con respecto, por ejemplo, a los síntomas, tenemos eh, referidos por el paciente el dolor, la fiebre, la tos, yo también la puedo objetivar, el escalofrío también, las náuseas, yo veo cuando el paciente tiene náuseas, el mareo, puedo ver la inestabilidad, pero acá son síntomas en los cuales los puedo objetivar y a su vez el paciente los narra. Los signos, la disnea, yo estoy viendo que el paciente tiene una dificultad respiratoria, estoy viendo cianosis en su piel y mucosas o palidez, u objetivo el edema o el eritema, que es la coloración rojiza de la piel, o el cambio de conciencia, un trastorno de conciencia, ya sea, por ejemplo, un estado de desorientación y demás. Seguimos. ¿Qué se llama síndrome? En realidad el síndrome es el conjunto de signos y síntomas que están relacionados entre sí y que pueden ser ocasionados por diferentes causas. Por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria puede tener múltiples orígenes, lo mismo que el síndrome de intestino irritable, el síndrome de intestino irritable. La hipertensión arterial puede ser primaria, secundaria, puede ser ocasionada por un hipertiroidismo, puede ser esencial. La ictericia puede ser de origen intrahepático o posthepático, también prehepático. Y el síndrome doloroso, cualquier dificultad, cualquier noxa puede provocar dolor. Seguimos. En cuanto a los tipos de síntomas, tenemos síntomas generales, específicos, aquellos que son patognomónicos y otros que son prodrómicos. Los generales son comunes a varias enfermedades, por ejemplo, la astenia, la dinamia. Astenia es por decirles, es un cansancio físico, también puede ser psíquico. La dinamia es fundamentalmente física.
Aquellos específicos son los que son propios de un aparato o sistema. Por ejemplo, la tos, la expectoración y la disnea son específicos del aparato respiratorio. Sin embargo, la tos, la expectoración y la dificultad respiratoria también puede aparecer en la insuficiencia cardíaca. La tos cardíaca nocturna, la expectoración que puede ser con restos de sangre y la disnea. Es decir, pero son propios de un aparato sistema, o son del aparato respiratorio o son del aparato cardiovascular. Con respecto a lo patognomónico, es lo característico de una enfermedad. Es aquello en donde no lo voy a poder encontrar en otra. Por ejemplo, el Cushing. El Cushing tiene características muy importantes, fundamentalmente en signos, y los síntomas es difícil, muchas veces difícil que solamente un síntoma pueda estar en una sola enfermedad. Pero, por ejemplo, si nos vamos a los síndromes neurológicos, podemos tener ataxia en el síndrome piramidal. Bien, luego los prodrómicos, esperen, perdón, que estornudé. Los prodrómicos son aquellos que preceden al comienzo de la enfermedad, suelen ser los que me avisan que se viene la enfermedad en unos pocos días u horas, como la cefalea, la fiebre, la odinofagia, son síntomas muy generales. Seguimos. ¿A dónde se quiere llegar? Obviamente que al diagnóstico. Si nosotros hacemos un muy buen interrogatorio y un correcto examen físico, vamos a poder llegar al diagnóstico y con un buen diagnóstico podremos hacer un correcto tratamiento. Yo puedo tener presunciones diagnósticas, vuelvan a la anterior, yo puedo tener presunciones diagnósticas, puedo tener sospechas diagnósticas, y todo eso es lo que se llama, se coloca en la historia clínica como presunción. Pero una vez que yo ya completé todo, pongo diagnóstico definitivo. Y para eso es muy útil, por ejemplo, cuando se hace diagnóstico de una cardiopatía isquémica, a veces solo con el interrogatorio yo puedo hacer diagnóstico de cardiopatía isquémica. No necesito ni electro ni enzimas. Por supuesto que sería lo más completo. Entonces, la clínica en esta instancia es fundamental para esto, para llegar al diagnóstico. Seguimos. En realidad, el diagnóstico es el registro de toda la información que hemos tenido, como dije recién, en la entrevista, el examen físico, y también adjuntando el resultado del laboratorio, imágenes y demás. Esta es una narración escrita, ordenada según algunos ítems, y que sirven para lograr finalmente la enfermedad actual con un juicio crítico. Todo esto hoy en día está computadorizado, absolutamente computadorizado. No hay carpetas, no hay más papeles, por lo menos en el Hospital Central no existen los papeles. El único papel que existe es, por ejemplo, la epicrisis, que está en la historia informatizada, pero luego se imprime y se le da al familiar o al paciente. El registro de la historia clínica debe ser clara, precisa, tiene un orden lógico, que ya lo vamos a ver, con un registro muy detallado. Y sepan ustedes que es un documento legal. Ergo, al ser un documento legal, lleva una firma. Por ejemplo, mi firma es una firma electrónica donde yo una vez que imprimo mi firma, la historia clínica o lo que firmo es disparado al Ministerio de Salud de la provincia y de la nación. Todo lo que queda escrito es imposible modificar. Imposible. Bien, seguimos. En realidad, esperen un segundo que yo acá. La anamnesis es todo el interrogatorio y ya veremos luego qué orden tiene el mismo.
Luego tenemos el examen físico. El examen físico siempre en realidad también lleva un orden. Luego uno se hace su propio orden. Pero tratamos de que todos tengamos el mismo para enseñar, para que todos aprendamos lo mismo. Después, yo, por ejemplo, particularmente, mi examen físico lo suelo empezar de los pies hacia arriba, el paciente en decúbito dorsal, primero está sentado, le tomo la presión y la saturación. Lo acuesto, empiezo desde los pies, piernas, abdomen, cardiovascular, cuello, cabeza y demás. Lo siento, hago la parte respiratoria, renal y demás, y luego finalmente lo peso. También sentado hago todo el examen orofaringeo. Pero no importa, el orden que se les enseña es para que todos los docentes les enseñemos lo mismo. Con la anamnesis y el examen físico tenemos un diagnóstico que primero será presuntivo y luego definitivo, y este diagnóstico nos llevará a un plan terapéutico. Todos los pacientes llevan una evolución diaria, todos, y los días feriados o fines de semana, días no hábiles, solamente se evolucionan los pacientes que ingresan o aquellos que han quedado en control. Luego existe una serie de anexos, que es donde uno guarda una documentación del paciente, y por último, cuando se está por ir de alta, se confecciona un epicrisis, que es el resumen de absolutamente todo lo que ha sucedido durante la internación. La epicrisis es el momento en donde uno debe elaborar a rajatablas un resumen que no debe exceder una hoja, donde diga absolutamente todo, sea completo, sea veraz, sea creíble. Es un documento público, ergo, aparte de llevar la firma electrónica, lleva la firma y el sello cuando se le entrega al paciente, y tiene que ser el momento en donde razonamos todo lo que hemos hecho en internación, y es el momento muchas veces donde nos cae la ficha, cuando queremos unir todo el paciente en una sola hoja. En ese momento solemos darnos cuenta de muchos errores que hemos cometido y que ya no los podemos subsanar, por lo menos en esta instancia. La anamnesis está formada por un interrogatorio, es lo más importante del encuentro con el paciente, aporta generalmente el 75% del diagnóstico. Y en primera instancia yo debo presentarme ante el paciente, decirle buen día, yo soy la doctora tal o cual, necesito interrogarlo, examinarlo para poder ayudarlo, y se le pregunta el nombre. Y se trata siempre al paciente por el nombre de pila. Si es Raúl, Raúl, si es Marta, Marta, ni papito, ni mamita, ni cosita, ni nada de eso, ni abuelito. Los pacientes solo por el nombre de pila. Bien, seguimos. En realidad debe ser una entrevista donde yo me gane la confianza del paciente, pero también el respeto del mismo. Yo en particular, a mí, quienes me conocen en forma presencial y saben cómo yo me comporto en la sala, yo siempre tengo buena onda, siempre los trato de que los pacientes estén de buen humor, nunca entro con problemas en mi cabeza o nada. Yo entro feliz como si a mí no me pasara nada. Muchas veces no es real, pero al paciente no tenemos por qué cargarlo de cosas, tampoco pasarles noticias ni de cómo está el dólar, ni el país que tenemos, porque ellos ya lo saben y aparte se amargan. Debemos ser amables y tener un trato adecuado. El trato adecuado tiene que ver con el nivel de educación que tenga el paciente. Perdón, de instrucción, porque la educación se mama en la casa, la instrucción en la escuela. Muchos pacientes van a ver ustedes que son analfabetos o que son de un área muy rural. Hay pacientes que no nos comprenden con una terminología. Yo no le puedo preguntar si tiene disnea, yo le puedo preguntar si tiene alguna dificultad para respirar, si respira bien, si no respira bien. Eso le puedo preguntar.
Muchas veces para alguna cosa en particular debo admitir un lenguaje un poco proaz, pero es para que el paciente me comprenda. Debo dirigir siempre la entrevista al paciente, es decir, si el paciente, no permitir que el paciente hable 14 horas, sea un monólogo, y que no se vaya por la rama. Yo lo debo volver a traer al paciente a la entrevista y que sea ordenado. Por supuesto, no lo debo estar dirigiendo, pero debo saber escuchar, debo saber preguntar. Hoy en día nadie tiene inconveniente en decirnos sobre el consumo de drogas ilícitas, nadie tiene problema en decirlo, y aunque no lo digan, nosotros nos damos cuenta y tenemos cómo manifestarlo. Pero siempre le decimos es importante para que nos ayude al diagnóstico y demás. Usar un lenguaje claro, muy claro, ¿eh? Escoger siempre la información necesaria. No me importa si vive en la zona rural y de repente el retrete lo tiene afuera. Digamos que yo sé que hay muchos docentes que esto le hacen hincapié en esto. La verdad que a esta altura del partido, preguntarle a un paciente cuándo le salieron los dientes, a mí no me interesa. No suma, excepto que yo detecte una enfermedad genética, donde no conocemos persona que no tenga las piezas dentarias. Entonces, ¿a qué edad comenzó a caminar? A ver, no embromemos, el paciente hoy camina, ya está, ¿qué me importa si empezó a caminar a los 11 meses, a los 2 años? Ahora camina, es lo importante. Excepto, ya les digo, que sea una enfermedad genética. Siempre debemos tener presente el lenguaje no corporal. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros entremos a una sala y por allí veamos en una sala de hombres una mujer, puede ser un travesti, ni reírnos, ni hacer bromas, ni nada, porque los pacientes están siempre atentos a nuestra mirada. Si examinamos algo que nos llama la atención, no poner cara de sorpresa o de angustia, porque los pacientes lo perciben y se sienten muy mal. Entonces, todos estos aspectos son claves para formar, como dice la imagen, este rompecabezas y poder lograr una entrevista adecuada. Seguimos. ¿Qué partes tiene el interrogatorio? Empezamos con los datos de identificación o los datos de filiación. Esto es nombre y apellido, edad, domicilio, profesión, religión, es importante para algunas cosas, religión o creencia, grupo sanguíneo si lo sabe, si hay una alergia, por ejemplo, alérgico a la novalgina, es importante que lo pongamos arriba y lo remarquemos, lo coloreemos con flúor, porque es muy importante, sobre todo en la hoja de tratamiento. Bueno, nombre, apellido, edad, sexo, sexo genético, no el que el paciente adopta, sino el sexo con el que venimos al mundo. Igual somos muy respetuosos y aparte la gente es tremendamente sensible a todo lo que nosotros podamos comentar o cuchichear o a nuestros gestos. Y la verdad que siempre nos han demostrado tener tremenda confianza en nosotros y la verdad no vale la pena defraudarlos. Es gente muy buena y también tremendamente sufrida. Luego, entonces, de identificar, también ponemos si el paciente ingresa por guardia o ingresa por consultorio externo y la hora en que ha ingresado. ¿Por qué es importante la hora? Porque no es lo mismo ingresar al hospital a las 4 de la mañana que a las 2 de la tarde. Sin duda, a las 4 de la mañana me da la sensación, obviamente, que ingresó por guardia y que ha revestido alguna urgencia. Esos son los datos de filiación. El motivo de consulta es acá donde
hay que ponerse bien de acuerdo. Y es, dígame usted, ¿por qué vino al hospital? ¿O por qué lo trajeron? ¿O por qué está acá? El paciente va a empezar un relato. Nosotros no debemos escribir, debemos escuchar. Nos va a decir, por ejemplo, bueno, yo hace 3 días estaba en mi casa, todo bien, y empecé con náuseas, y luego, primero con dolor de estómago, luego náuseas, y anoche tuve vómitos de sangre, y vine al hospital. Muy bien. El motivo de consulta es hematemesis. Es el nombre de la jerga médica. No le ponemos vómito de sangre o vómito hemático. Ponemos hematemesis. Sobre todo porque el paciente nos dice epigastralgia, náuseas y vómito. Si nos dice me salió sangre por la boca, yo no sé si viene de pulmón, viene de aparato digestivo o viene de la zona orofaringea. Pero siempre que aparece esa triada, dolor, náuseas y vómito con sangre, es de aparato digestivo. El que viene y generalmente encontramos en la sangre restos de alimento. Cuando viene de aparato respiratorio, ponemos hemoptisis, porque el paciente va a referir tos y luego salida de sangre por la boca, expulsión de sangre por la boca. Y vamos a encontrar una sangre mucho más roja, rutilante y aireada, con burbujas. Entonces, el motivo de consulta es por lo más importante que haya tenido y se haya alarmado y haya ido al hospital. Acá es algo en donde tengo que hacer mucho hincapié, porque, por ejemplo, suelen poner odinofagia, fiebre, epigastralgia y diarrea. A ver, puede ser que tenga las 4 cosas, sí, pero ¿qué es lo más importante? Si todo es más importante. Pueden ser 2 cosas, ¿no? Pueden ser cefalea y fiebre. Ah, cefalea y fiebre, macanudo. Yo pongo cefalea y fiebre, porque cefalea y fiebre, hasta que se demuestre lo contrario, es un síndrome meningio. Entonces, hay cosas pero tienen que ser palabras, no se escribe, no se frasea, no se hacen oraciones aquí, excepto en esta oportunidad. Por ejemplo, paciente derivado del hospital de Chestakov por púrpura. Punto. El paciente vino por eso, el paciente ni siquiera vino, lo trajeron, lo mandaron. Porque a lo mejor, justo en ese hospital no hay hematólogo, cosa que no es cierto, pero les doy un ejemplo. Otro ejemplo podría ser paciente derivado de consultorio externo para recibir quimioterapia. Ahí sí se escribe, porque el paciente dice, mire, yo vine a consultorio y me dicen que me internan para hacer quimioterapia. Bueno, se pone eso. Paciente derivado de consultorio externo de oncología para cumplimentar terapia oncológica. Entonces, pero si el paciente fue por sus propios medios o fue llevado por el familiar o la ambulancia por un síntoma, un signo clave, es lo que se pone en el motivo de consulta. Luego, yo más adelante voy a interrumpir en el transcurso del tiempo, ¿no? De las semanas, voy a volver a dar una clase de esto, en donde vamos a hacer un ejemplo, algo virtual para que todos estemos de acuerdo y podamos unificar criterios. Yo no soy la dueña de la verdad, simplemente repito lo que me han enseñado, lo que pongo en práctica y lo que comparto con mis colegas. Bien, ese es el motivo de consulta. La enfermedad actual es el relato del motivo de consulta. Entonces, miren, escuchen bien. Yo se los voy a plantear de 2 formas y van a ver que hay una en particular que es mucho mejor utilizar.
Paciente de sexo masculino que hace 48 horas comienza con dolor periumbilical intenso, cólico, acompañado de náuseas y posteriormente hematemesis. Con respecto a la hematemesis, ¿no? Entonces ahora, y hematemesis, la cual fue cuantiosa, se pueden poner 3 episodios, 2 episodios, con restos alimentarios para ratificar que es de estómago. Por lo cual, el paciente consulta a la guardia y es hospitalizado para su correspondiente estudio y tratamiento. Yo puedo terminarlo ahí. Tengo un comienzo, un nudo y un desenlace. Pero ¿saben qué? Me falta preguntar un montón. Por ejemplo, paciente de sexo masculino que hace 48 horas comienza con dolor centroabdominal o periumbilical, intenso de tipo cólico, acompañado con vómitos y 3 episodios de hematemesis abundantes con resto alimentario. Punto. Refiere el paciente que debido a un dolor articular, a una coxalgia izquierda, ha ingerido durante 2 semanas antiinflamatorios no esteroideos, motivo por el cual el paciente concurre al hospital. Es internado para su correspondiente estudio y tratamiento. Entonces, hay un motivo para eso. Seguramente ha hecho una hemorragia digestiva alta y por ingesta de AINES. Entonces podemos tener o una gastritis erosiva o una úlcera péptica como presunción diagnóstica. Entonces, la enfermedad actual también puede ser referida de esta forma. Mire, paciente de masculino, no sé qué edad puse, pero pongámosle 33 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, adherente al tratamiento, que consulta, que hace 48 horas, comienza con dolor periumbilical, todo lo mismo. ¿Por qué pongo ese dato tan grosso, tan pesado al comienzo? Porque yo ya sé que ese paciente es un paciente power. Los pacientes diabéticos, los pacientes renales, los pacientes hipertensos, cardiópatas, con hepatopatía, aquel lúpico, aquel que tenga un antecedente grosero, es importante decirlo. Seguramente, en las rotaciones que ustedes tengan, no todos los docentes coincidan con esto. Pueden que les digan directamente poner paciente de 33 años, masculino de 33 años, que comienza hace 48 horas con todo el resto, y al final poner el paciente posee antecedente de diabetes, todo bien, no hay problema. ¿Lo pueden hacer así? Claro que sí. Pero para la presentación, miren, no es lo mismo esto, escuchen. Paciente de 33 años, sexo masculino, que ingresa, que hace aproximadamente 15 días comienza con fiebre de origen a predominio nocturno, de 39 grados centígrados con registro termométrico, acompañado de cefalea, PAM, PUM, PIN, todo lo demás. A que les diga, paciente de 33 años, sexo masculino, bueno, acá le vamos a cambiar el sexo, esto vamos a decir que el anterior era mujer y esta también, de sexo femenino, con antecedentes de lupus eritematoso sistémico, que hace aproximadamente 2 semanas comienza con fiebre. No es lo mismo, porque ya el ser lúpico puede ser o que sea un brote de la enfermedad o que sea, por ejemplo,
un proceso infeccioso adquirido. Entonces, para nuestros oídos, si yo escucho toda la perorata que a mí me leen, me relatan los residentes, y después en enfermedades, antecedentes clínicos, me pone que es lúpico, yo ya me hice un barullo en la cabeza porque pensé 8.800 posibilidades, cuando en un principio hubiera pensado 2 o 3. Como les enseñen, ustedes háganlo. De las dos maneras es correcto. Si sus docentes le dicen, no quiero que me diga el antecedente al principio, respétenlo, se quedan callados y lo hacen como quieren. Después ustedes, en la práctica diaria, van a ver que es como yo les digo, pero no porque yo les diga, sino porque así se presentan los pacientes en la residencia o en cualquier lugar, en los congresos o donde fuere. Entonces, si no es lo mismo que yo ponga paciente de 33 años, sexo femenino, analfabeta. No va. Ese dato de filiación, también con respecto a la escolaridad, es importante ponerlo en datos de filiación. Si tiene escolaridad primaria, secundaria, completa, incompleta, universitaria. Bien. Entonces, obviamente, en la dirección y saber si es nativo de este país, si es argentino, la nacionalidad. Entonces, la enfermedad actual es el relato, y yo no escribo palabra por palabra de la que el paciente me va diciendo, yo escucho todo lo que el paciente me dice, absolutamente todo, y luego me siento a escribir. Voy escribiendo, por ejemplo, palabritas sueltas o alguna cronología, voy haciendo un tipo cuadro sinóptico para poder después hacer un relato breve, veraz y ameno. No puedo escribir 200.000 cosas en la computadora o en la hoja de papel porque me voy a hartar. El paciente se va a hartar, se va a dormir y nosotros nos vamos a quedar con una historia a medias. Entonces, siempre es importante hacer que todo lo que escuchamos después lo resumimos en forma sintáctica, porque eso lo va después a leer otro médico, o mi jefe, o los médicos de consultorio externo, o en un centro de salud, y nadie tiene ganas de leer 1 hora 40. Otra cosa con respecto a la enfermedad actual. Puede que el paciente haya tenido, por ejemplo, tenga muchas cosas, muchas. Entonces el motivo de consulta fue, por ejemplo, politraumatismo. Entonces ponemos paciente de sexo femenino, podemos poner ahí sin antecedentes patológicos previos, que en el día de la fecha es embestido por un vehículo mayor, se pone entre paréntesis auto versus bicicleta, por ejemplo. A veces se pone auto versus árbol o lo que fuere. Por lo que el paciente es traído al hospital con pérdida de conocimiento, trastorno de conciencia, fracturas expuestas, lesiones múltiples que tendré que describir, es decir, tendré que decir múltiples laceraciones y demás. Y después yo, cuando haga el examen físico, voy a detallar dónde se encuentra. Es decir, que en el politraumatismo metemos todo. Pero yo pongo una sola palabra. Puedo poner trastorno de conciencia y en realidad viene deshecho el tipo. Entre todas las cosas que tiene un trastorno de conciencia. Yo ya después, en una clase que va a ser aleatoria, les voy a dar varios ejemplos para que ustedes tengan la posibilidad también de hacerme preguntas. Bien. Luego tenemos, por ejemplo, si el motivo de consulta es pérdida de peso, es anorexia, pérdida de peso. Paciente de 53 años, sexo masculino, que refiere hace aproximadamente 3 meses comenzar con hiporexia no selectiva,
y un descenso de peso de 10 kilos en estos 3 meses. Yo tengo la obligación de seguir preguntando, porque me tiene que aparecer un síntoma o un signo, un síntoma guión de donde yo agarrarme. Entonces, el paciente me dice eso y yo le digo, bueno, esto empezó de golpe, fue paulatino, fue insidioso, fue después de algo que usted recuerde, en alguna situación en particular, ¿tiene algún otro síntoma para que usted me pueda referir? Por ejemplo, y el paciente les dice, tengo anemia, me diagnosticaron anemia. Bien, como anemia es un diagnóstico, yo no puedo poner anemia en esta instancia. Tengo que poner los síntomas que el paciente refiere. Entonces, astenia, cefalea, edemas en miembros inferiores, frialdad de los miembros, de las zonas sacrales. Y a esa anemia, ¿usted llegó por algún motivo en particular? Y sí, por ejemplo, yo tengo hemorroides y siempre me sangran. Pero ahora he visto que en realidad cada tanto lo que he tenido es materia fecal mezclada con sangre. Eso se llama hematoquesia. En este caso sería enterorragia, porque es sangre fresca. En hematoquesia está involucrada la hematemesis, la proctorragia y la enterorragia. Entonces, ya ahí la cosa se complica, ¿cierto? Entonces, le volvemos a preguntar, ¿entonces usted seguro que vino por la pérdida de peso y la pérdida de apetito? Sí, sí, seguro. ¿Y no le llamó la atención esto que perdía sangre en materia fecal? No, porque lo tengo desde hace 6 meses. Los pacientes se habitúan a lo anormal, se habitúan. Es algo que llama mucho la atención, pero aquel que siempre le dolió el abdomen vive con eso y para el paciente eso es normal. Para el que toda la vida tuvo diarrea, la diarrea es normal. No es normal, pero el paciente la acredita como tal. Entonces, en este caso, yo voy a poner lo que el paciente me ha dicho, pero haré el relato de todo lo que él me está comentando. Al final, como yo tengo que pesquisar que el paciente no tenga un cáncer, le tengo un cáncer de colon, tengo que preguntarle, por ejemplo, ¿fiebre tuvo? ¿Ha tenido escalofríos? Equivalentes febriles serían, ¿no? ¿Ha tenido escalofríos? ¿Ha tenido algún otro síntoma que usted me pueda ayudar a decir? El paciente dice, no, no tuve fiebre, no tuve, no he tenido diarrea, no he tenido estreñimiento. Entonces, al final se coloca, no refiere fiebre, tenesmo, lo que se les ocurra, que esté relacionado con la patología que ustedes sospechan. Por todo lo anterior, el paciente concurre a la guardia y es internado para su correspondiente estudio y tratamiento. Traten siempre de darle un broche final a esto, a un cierre, si no queda como en el aire. Bien, eso que se llama revisión de sistemas es un ítem aparte y que realmente es algo muy rápido. Yo, para que esto no me lleve tanto tiempo, porque si no, nunca, es decir, hay pacientes que se imaginan que entran en paro. Nada de esto lo podemos hacer. Entonces, después que el paciente recupera, si se recupera, haremos esto. Es todo a la inversa. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Le pregunto, ha tenido o presenta ahora, en este último tiempo, desde que comenzó esta enfermedad, algún otro síntoma, por ejemplo, dolores de algún tipo, alteración en la orina, alguna otra cosa que usted haya visto en la materia fecal, ha tenido algo en aparato respiratorio, no ha notado algún dolor articular. Hago como una revisión rapidísima de todos los aparatos y sistemas.
Si el paciente me dice que no, ya está, es no. No presenta síntoma acompañante alguno. Pero para ustedes en esta etapa es probable que tengan que empezar, por ejemplo, aparato urinario. ¿Ha tenido ardor al orinar, molestia al orinar? Le preguntan 14.000 cosas. El paciente en algún momento le empieza a dar hambre o le empieza... Hay pacientes que les encanta hablar, pero hay otros que no. Entonces hay que ser muy, pero muy estricto en el tiempo en que vamos a llevar esta entrevista. Entonces, yo les digo algo rápido. ¿Algún síntoma, qué sé yo, neurológico, por ejemplo, dolor de cabeza, algún tic, algún temblor, ha tenido adormecimiento de piernas, pies, algo, tos, catarro, flema? Eso. Y si ha tenido, lo pongo ahí los síntomas pegaditos abajo, después de haber puesto que el paciente vino al hospital, pongo revisión por sistema, y en vez de escribir aparato respiratorio tal síntoma, yo pongo todos de una. Chao. Pueden hacerlo de las dos formas, encabezándolo como aparato respiratorio. Bien. Luego vienen los antecedentes personales. Los antecedentes personales son un montón. Y acá, fíjense, quiero ver una sola cosa. Fíjense que en antecedentes personales es una tendalada de datos para tener... todo esto está más adelante, pero a mí me gusta adelantarme, anticiparme, y para que después las otras diapos sean más fluidas. Por ejemplo, antecedentes personales fisiológicos. ¿Qué se pregunta? ¿Apetito? ¿Sed? ¿Sueño? ¿Diuresis? ¿Catarsis? Apetito conservado, hiperorexia, anorexia, por ejemplo. Apetito. Lo otro que dije era, ¿cuál otro había dicho? Sueño, reparador. Sueño, insomnio de la primera mitad, insomnio de la segunda mitad, insomnio, punto. Bien. Después, dieta. Dieta mixta, dieta vegetariana estricta, dieta vegetariana pero consume pescados, dieta pobre en residuos, dieta rica en residuos, ¿no? Bien. Luego le preguntamos, dije, apetito, sueño, sed, dieta, sed. ¿Qué cantidad de agua toma por día? Y lo que tomo con las comidas. Y lo que toma en las comidas es un vaso de agua, de soda, de jugo, pero aparte toma café, toma sopa, sí. Bueno, entonces, más o menos, ¿cuánto será? Alrededor de 1 litro. Bueno, ponen 1 litro diario. La sed es algo que no todos tenemos. Muchos sabemos, sobre todo en las deshidrataciones, hay una deshidratación con sed y otra sin sed. Pero todos sabemos que cuando un paciente, nosotros, por ejemplo, siendo personas sin problemas, creemos, tenemos sed, no tenemos sed, pero sabemos que debemos ingerir líquido, ¿no? Sabemos. Entonces nos preocupamos en consumir más, aunque no tengamos sed. La catarsis, ¿cómo va de cuerpo habitualmente? Y yo voy cada 10 días. Madre santa. Bueno, catarsis se pone 2 puntos, constipación pertinaz. ¿Y después hace voluntariamente de cuerpo? No, tengo que usar laxantes o purgantes. Entonces, inducido con laxantes o purgantes. ¿Cómo va de cuerpo? No, todos los días, lo más bien. ¿Cuántas veces? Una. Bien. ¿Eso es lo habitual? Eso es lo habitual. Bien. ¿Cómo va de cuerpo? Y yo alterno 5 días de diarrea y 5 días de estreñimiento. Bien. Se pone alternancia del ritmo evacuatorio, diarrea, constipación. 5 y 5. Todo esto que pareciera que no ayuda, al paciente hay que insistirle en algo. Mire, esto es lo habitual. Yo no le estoy
preguntando ahora. Yo le estoy preguntando en su vida, naturalmente, antes de la enfermedad. ¿Esto ha sido lo común? Sí, bien. Y luego le pregunto, ¿y ahora? Y ahora no tengo apetito, que ya lo puse arriba. Como cuando como muy poco, apenas como hidratos de carbono, no consumo carnes. Bueno, eso podrá ser algo puesto luego como antecedente patológico o como algún punto especial para detenerse. Pero siempre pregúntale usted habitualmente, ¿cómo va de cuerpo? Y habitualmente bien, pero ahora estoy estreñido. Bueno, ahora, ¿hace cuánto? Y yo voy todos los días, pero desde hace 2 semanas no voy. Eso es llamativo. Hay gente que normalmente va cada una vez por semana. Y es normal, para esa persona es normal. Para esa persona, no para el resto. Bien, los antecedentes personales, tenemos los antecedentes fisiológicos y los antecedentes patológicos. Los antecedentes patológicos serían, fuma, es decir, tabaco, sí, no. Consumo de drogas ilícitas, sí o no. ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Desde hace cuánto? ¿En tratamiento o sin tratamiento? Luego, por ejemplo, imagínense que todo esto lo tengo en la cabeza, así que lo tengo que ir pensando bien, bien. Entonces después pregunto, por ejemplo, bueno, ¿y alcohol? Sí, tomo. ¿Todos los días? Sí, sí, todos los días. ¿Cuánto? Y un par de litros por día. Bueno, está bien. No, no ponemos cara de sos un choborra. Le decimos directamente, bien, no nos asombramos por nada, ni por nadie. No nos debemos asombrar. ¿Y los fines de semana? Ah, ahí sí tomo un poco más. Bien. ¿Y qué tipo de bebida toma? Vino tinto, tetra, botella, 3/4, blanca, bebidas blancas. Porque cerveza, hoy en día que le entran a la cerveza como sea, hay gente que dice, no, no tomo alcohol. No, no. Ah, entonces hay que preguntar, ¿y los fines de semana? Ah, los fines de semana sí, pero es los fines de semana. Sepan ustedes que hoy en día el alcoholismo es una patología de gente muy joven que llegan alcohólicos a una edad de 30 años, ya con una cirrosis hepática, por ser bebedores excesivos de los fines de semana. Entonces, tiene un valor especial. Esperen que ahí está. Bien, entonces, antecedentes personales. Luego pasamos, a ver, déjenme ver una sola cosa de la que sigue. Bien. Luego tenemos otros antecedentes personales. Por ejemplo, bueno, a mí cuando empezó a caminar, cuando le salieron los dientes, cuando empezó a hablar, ni me lo mencionen, por Dios, porque esto no sirve, no suma, es chisme, no me interesa. Bien, supongamos que la persona entró por cualquier motivo y les dicen la revisión por sistemas que escucha poco. Bueno, ponen hipoacusia izquierda, bilateral, como dato, ahí en revisión de síntomas. Otros antecedentes personales son, por ejemplo, los ginecobstétricos. Los ginecobstétricos se les pregunta, ¿menarca? No se les pregunta menarca, se les dice a qué edad tuvieron la primera menstruación. Por ahí se acuerdan, y si no les dicen, bueno, pero más o menos, entre qué edad, qué sé yo, bueno, 12 años, 12 años. ¿Menstrua actualmente? Esa pregunta va a ser acorde a la edad. Si yo veo que tiene 60 y pico de años, le preguntaré cuándo fue la menopausia. Entonces pregunto, ¿fecha de la última menstruación? Fecha, año, fecha de, excepto que me estudie mensualmente, fecha de la última menstruación, fecha del último parto, fecha del último aborto, si es que tuvo. Entonces le pregunto, ¿ha estado embarazada? Sí. ¿Cuántos embarazos? 3. Bien. ¿Cuántos hijos tiene? 5. Bien.
uno trillizos o dos gemelares. No, tengo 3 embarazos con 3 hijos y 2 adoptados. 3 embarazos. Se pone 3 gestas, 3 para. Para es cuando nacen por vía vaginal. No se pone parto normal, se pone vía vaginal. Por forceps, a esta altura del partido, nadie. Y por cesárea no es un embarazo, no es un parto, sino que es una cirugía. Entonces ponemos 3 gestas, 3 para, aborto 0, cesárea 0. No siempre el número de embarazos es el número total de hijos. Bien. Puede tener 3 embarazos, 2 para, un aborto espontáneo, 3 embarazos, 2 para, un mortinato. Bien. Que en realidad también es un para, pero uno mortinato. Nace muerto. Bien. Después tenemos antecedentes quirúrgicos, por ejemplo, acá repetimos si ha tenido cesáreas, 2 cesáreas, apendicectomía, qué sé yo, por decirle a los 17 años, amidalectomía, por más que parezca una pavada, amidalectomía a los 14, qué sé yo, por ejemplo, colecistectomía a los 40, bien. Luego tenemos antecedentes traumatológicos. Aquí vendrían los traumas de golpes, es decir, que si el paciente ha tenido... es importante también, perdón, en la identificación el estado civil. Si está casada, juntada, ayuntada, concubinato, lo que sea, pareja, solo, divorciado, viudo. Bien. Porque también hay enfermedades que dependen del estado de, civil. Bien, entonces estábamos en los traumatológicos. Y decimos, le preguntamos, ¿ha tenido alguna vez una fractura, un esguince, algo? No, no. Bien, refiere. Sí, por ejemplo, dijo, sí, tuve un accidente y tengo 2 clavos y un tutor interno, una placa en la pierna derecha. ¿Hace cuánto? Y 6 años. Bien. ¿No se lo sacaron? No, todavía lo tengo. Bien. Se pone. Se relata lo que el paciente dice del trauma. Por ahí hay que poner politraumatismo sin fracturas ni eh, fisuras. Bien. Otros antecedentes personales son los epidemiológicos. Yo sé que más adelante está todo escrito, no me importa, pero déjenme hablar porque ir así en el aire a mí me resulta mucho mejor. Antecedentes epidemiológicos. Época era COVID. ¿Ha estado en contacto con COVID? ¿Ha tenido COVID? ¿Está vacunado contra el COVID? ¿Tiene algún contrato estrecho? ¿Ha estado en su casa con alguna persona que tenga COVID? ¿Está actualmente con esa persona? Bien. Luego están todas las enfermedades epidemiológicas más importantes. Chagas, por ejemplo. Chagas, Mendoza siempre fue una zona endémica. El haber visto alguna vez la vinchuca, aunque viva en el barrio, qué sé yo, cualquier barrio privado, ya es positivo. Ni hablar si vive en La Paz, porque es una zona llena de vinchucas. Entonces, se pone positivo. ¿Qué es positivo? La enfermedad, no, la epidemiología. Solo la epidemiología. Bien. Luego, le preguntamos, por ejemplo, ¿alguna enfermedad de transmisión sexual? Cuando ha sido joven o algo así. No tiene problema la gente en decir. En absoluto. Bien. Lo ponen. HIV, obviamente. Transfusiones. Si ha tenido transfusiones o tiene tatuajes, se supone que tiene epidemiología para HIV positivo. Yo tengo un tatuaje y sin embargo no me considero epidemiología positiva, aunque trabajo en un hospital y puedo en cualquier momento contagiarme. Ojalá que no. Entonces, todo lo epidemiológico. Hepatitis, sí, hepatitis B. Fasciola hepática, paludismo. Y también, no lo voy a preguntar, ¿ha tenido
A ver, una enfermedad que no sea de esta época ni de alguna enfermedad propia de esta zona. Qué sé yo, fiebre de las montañas rocosas. No, no jodamos. Cosas comunes. Tuberculosis, enfermedad de transmisión sexual, HIV, COVID, pim pam pum, alguna serie. Enfermedades de transmisión, enfermedades de la niñez ha tenido, sí, ¿cuáles? Bueno, se pone papera, rubiola, positivo. Bien. Luego, entre todos estos, van los antecedentes clínicos. Yo sé que el paciente es diabético y ya lo referí, pero acá lo refiero con un título de poner antecedentes patológicos. HTA, hipertensión arterial desde los 40 años, medicado con, perdón, porque cuando preguntamos tóxicos, alcohol y demás, también va la medicación. Y ahí ponemos no el nombre comercial, sino el nombre de la droga, si el paciente lo sabe. Si no, le ponemos Lotrial y un circulito que diga R, marca registrada. Bien, entonces ponemos en este ítem, que es antecedentes patológicos, hipertensión arterial, HPV, HTA. HTA, HPV me quedé pegada con lo de antecedentes, eso no es epidemiología, es enfermedad de transmisión sexual, es epidemiológico. Pero también es un dato de valor. Entonces, si ha tenido HPV, hay que poner HPV tratado. También preguntar sobre la vacunación de HPV en los chicos más jóvenes. Luego, por ejemplo, le preguntamos, ¿se controla la presión? Sí, sí, me la controlo y está siempre bien. Bien, puede ser. Hipertenso desde los 40 años, no medicado, no adherido al tratamiento, sin controles, con ingesta común de sal. Es decir que ahí nos vamos dando cuenta el tipo de paciente que tenemos enfrente. Luego ponemos, por ejemplo, sí, tengo también diabetes mellitus tipo 2, bien. Paciente, entonces ponemos diabetes mellitus tipo 2, diagnosticado a los 45 años, en tratamiento con metformina y glipizida. Tuvo una internación hace 3 años donde se le administró insulina y luego fue de alta con hipoglucemia antesoral. Bien, estos son los antecedentes patológicos clínicos, antecedentes clínicos. Y llegamos a los familiares donde le preguntamos, padre, ¿vive? Sí, ¿vivo o fallecido? Vive, edad, tal cosa. ¿Sano? Tiene Alzheimer. Bien. Madre, lo mismo. Hermanos, cónyuge no importa el cónyuge, excepto que tenga una enfermedad como IVH, e hijos tampoco importa, pero como ya sabemos cuántos hijos ha tenido ahí, le preguntamos en general, ¿sus hijos sanos? Cuando preguntan en los factores, perdón, en antecedentes personales sobre sed, catarsis, más adelante también hay un antecedente que se llama socioeconómico, donde le preguntamos dónde vive. Zona rural, urbana, rural, rural, bien. Bien. ¿Tiene animales en su casa? Sí, tengo perros y gatos. Bien, bien, al pelo. Entonces se pone, convive con perros y gatos. Porque lo socioeconómico tiene que ver, pero a mí no me interesa si la casa, puede ser importante si la casa es de adobe. Si me dice que vive en el barrio Las Tablitas, yo sé que la casa es de adobe y que tiene el techo de paja, y si vive en Dalvia, sé que tiene una construcción normal. Entonces hay cosas que no se preguntan. Lo que quiero hacerles ver lo burdo es de contestar algo porque hay que preguntar, de escribir algo porque hay que preguntar. No, no tiene importancia. Bien. Avanzamos. Acá
Bien, es lo que ya hablamos, pero vamos a repasar. Desarrollo por orden cronológico del motivo de consulta, preguntar qué, cómo, cuándo y por qué, los síntomas, con qué mejora, con qué empeora, fundamentalmente el dolor, la disnea. En el caso del dolor de cabeza, dice, paciente, quien hace 2 días presenta cefalea en la región occipital, o cefalea occipital, sería lo mismo. El dolor inició progresivamente posterior a ingerir licor, mejora al estar en reposo, mejora en reposo, yo soy de abreviar al extremo, mejora en reposo y al tomar antiinflamatorio o analgésico. Pero desde hoy el dolor es más fuerte no, es más intenso. Fuerte es el golpe, dolor más intenso. Le podemos preguntar del 1 al 10, ¿cuánto? 5, bueno, 5, entre paréntesis. Y además tiene náuseas y vómitos. Tiene, no, presenta. O ha presentado. Y yo ahí me explayo en náuseas y vómitos. Dolor de cabeza no es un motivo de consulta. Cefalea es el motivo de consulta. ¿Yo puedo identificar el tipo de cefalea y poner migraña si es migraña? Por supuesto. Ok, seguimos. Cuando analizo los síntomas, siempre, no me importa que repitamos todo, pero yo prefiero hacerlo así porque yo de la otra forma me explayo y de esta forma repaso. Entonces, hacemos el análisis del síntoma. Cuándo, cómo ha sido la evolución, la localización, el tipo, el carácter, la intensidad, los factores que agravan o mejoran, el tiempo, si es intermitente, continuo, cólico, y si tiene síntomas asociados. Bien, seguimos. La revisión por sistemas es esto que yo le decía. Síntomas que se hayan podido escapar, tengan o no tengan que ver con el motivo de consulta de la enfermedad actual. Yo, en particular, esto lo hago así a grosso modo, porque si no estoy 5 días interrogando. Bien. Si no, siempre les pregunto, ¿algo más? ¿Algo más? Sí, me duele el dedo meñique. Bueno, no tiene importancia. Tengo, qué sé yo, sarna. Bueno, le clavo la sarna. Sigo. En el examen físico, han visto que hasta acá todo lo que les dije ha sido anamnesis. Es muy importante que esto lo practiquen en las salas, lo practiquen entre ustedes, le pregunten, siempre hay un paciente para interrogar, siempre. Hay muchos docentes que los dejan a ustedes al lado de la cama y les dicen, interroguen. Ustedes ya van a ir con toda una preparación como ha sido este tema. La mayor parte de las cosas las van a hacer mal, no importa. El docente tiene que estar ahí para corregir. Si el docente no está presente, cuando vuelva, ustedes le tienen que leer y él ir haciéndole las observaciones pertinentes. Entonces, nadie es el dueño de la verdad. Todo lo pueden, si hay alguien que se opone a todo lo yo que he comentado, lo revisamos aquí y ustedes me dicen las dudas. No hay problema en eso. Tengo una que me está rompiendo los quinotos por WhatsApp. Bien. Entonces, yo termino la anamnesis y comienzo esta parte que es el examen físico, donde lo primero que tomo son los signos vitales. Casi todos los sistemas o aparatos tienen estos 4 pasos: inspección, palpación, percusión y ocultación. Muchos los tienen. Por ejemplo, el cardiovascular, yo la percusión no la hago porque no la sé hacer, no me interesa tampoco perder tiempo en eso. Abdomen, por ejemplo, a veces la ocultación se hace antes de la percusión para no, antes de la palpación, perdón, para no alborotar el intestino con la palpación y la percusión. Es decir, se hace inspección, ocultación. En el aparato respiratorio se hace inspección, palpación, percusión y ocultación. En piel se hace inspección, palpación. Así, van a ir viendo cómo es cada uno de ellos. Seguimos. La inspección debe realizarse durante todo el tiempo del examen físico. No solo del examen físico, sino también del interrogatorio. Porque
bien paciente, que traga, levanta el hombro, saca la lengua, todo esto. Yo cuando tenga que ir a hacer el examen físico de los pares craneales, no lo voy a hacer por uno, porque yo lo estuve mirando y yo ya sé que el paciente está bien, excepto que el paciente ingrese, por ejemplo, con una tosis palpebral del ojo derecho. Bien, macanudo. Allí ve los pares craneales que están cercanos a ese par y que puede estar involucrando, qué sé yo, por ejemplo, el tronco cerebral. Pero yo todo el tiempo lo estoy mirando. Y yo soy bastante toquetera de los pacientes, los estoy interrogando, les estoy tomando el pulso, estoy tocando la piel a ver si ya está. Ya me voy adelantando yo me voy adelantando. Cuando estoy en el consultorio, veo cómo me saluda, le siento el tono de voz, pesquiso rápidamente la personalidad del paciente. Si el paciente, por ejemplo, entra con cara de tuje, bueno, yo ya sé que es un paciente malhumorado, que debe tener úlceras y toda la historia, ser hipertenso, ser un candidato al infarto. Toco la piel, sudoroso, lo veo un poco nervioso, yo digo, bueno, puede tener un hipertiroidismo. ¿Qué estamos atentos cuando estamos interrogando? Ni hablar cuando empezamos el examen físico. Con la inspección, siempre debemos en el examen físico estar atento a todo, a todo. Debemos observar al paciente aún cuando él no se dé cuenta, que es lo más importante, porque hay pacientes que dicen, me tiembla la mano derecha. Ustedes lo miran y no les tiembla nada. Y cuando le decimos a ver el temblor o a ver la mano derecha, empiezan a temblar. Puede ser un temblor intencional, sí, puede ser un temblor intencional y no de reposo, pero tenemos que ser un poco astutos. Siempre la mirada aporta mucha información. Debemos entrenar en lo que se llama el ojo clínico. Si yo entro a una habitación y veo un paciente con una facie tricolor, por ejemplo, los pómulos rojos, los labios cianóticos y el surco nasogeniano pálido, yo digo, puede tener una estenosis mitral. Si tiene una fascia abotagada, yo digo, bueno, puede ser un renal, puede ser un hipotiroideo, puede ser una diabetes, puede ser un Cushing. Eso es ir entrenando el ojo clínico. Ustedes van a ir por la calle y van a ir diagnosticando. Ese tiene un síndrome metabético, el otro tiene una marcha atáxica, el otro tiene un bocio, el otro. Permanentemente. Eso lo ven siempre. Bien, siempre tener una buena iluminación y una temperatura agradable para que el paciente podamos levantarle la ropa. Siempre decirle, ¿le puedo levantar la ropa? ¿Tiene usted puesto pijama? ¿Puede usted bajarse un poco el pantalón? ¿Mm? ¿Puedo mirarle las piernas? Siempre con el puedo adelante. ¿O me permite mirarle las piernas? ¿Puede sentarse si es tan amable? No nos cuesta nada. Eso también hace a la empatía y mientras yo más me gane el paciente, más datos me da. Despejar la ropa que sea necesario, no lo voy a desnudar al paciente, dejar en slip, sí, le voy a mirar la garganta, a ver. Respetar si el pudor del paciente. A las mujeres, primero les digo, mire, voy a levantarle el pijama, el camisón, sí, debo examinarle las mamas. ¿Puedo? Por supuesto. Todo con el pertinente respeto, no hay problema. Debo examinarle las mamas, tocarle las mamas. ¿Sabe? Bien, ok. Y siempre irle avisando. Si le voy a hacer un tacto rectal, le tengo que avisar. No le puedo introducir el dedo en el ano y el paciente en pelota. No, flaco. A ver, mire, Raúl, debo hacerle un tacto rectal porque ha referido tiene sangre por el ano. Yo lo debo constatar. Punto. Cuando es examen de los genitales, yo no voy y les bajo la bombacha o el slip y les miro los genitales. Yo les pregunto, ¿tiene alguna anomalía por ahí en los genitales? ¿Algo que le llame la atención?
¿Tiene algo que usted me quiera mostrar o me pueda mostrar? ¿O puedo mirar? Bien. Pero eso de destapar al paciente de una, jamás. Y nunca hacer la sábana para atrás de una. Siempre pedir permiso. Los hombres son pudorosos, no se vayan a creer. Y a veces más que las mujeres, porque las mujeres estamos acostumbradas a que nos cuelguen en dos patas, que nos abran en dos. No tenemos problema. Se debe realizar el examen siempre por sectores, para completar, para no tener al paciente. Se sienta, se acuesta, se sienta, se acuesta. Todo de cúbito dorsal, todo de cúbito, es decir, el paciente sentado. Si el paciente está inmovilizado porque tiene un yeso o una tracción, yo obviamente no lo voy a poder cambiar de posición. Lo que sí le voy a hacer es tomar la presión acostado. Igual a los pacientes hospitalizados le tomamos la presión acostado, pero sepan que la presión real, bien tomada, es con el paciente sentado. Bien, seguimos. La palpación. La palpación debe hacerse de una forma muy prolija y ordenada, y si somos de sangre de pato, tenemos las manos heladas, precalentarlas, ¿eh? Porque eso de que te claven las manos en el abdomen heladas, no. Yo tenía un alumno que tenía una diaforesis patológica. ¿Eh? Yo al chico me arrimaba a él entraba al práctico, ya entraba sudado entero. Le quería preguntar sobre eso y era tan reticente al tema que no lo podía hacer. Pero se imaginan si yo estoy revisando un paciente y sudándole arriba y con las manos sopa. Fue un sufrimiento para ese chico porque en realidad decía, no, yo después lo toco. Él solo no tenía problema, pero había alguien y sudaba, pobrecito entero. Bien, la palpación es la apreciación manual de varias cosas, entre ellas la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño. En cuanto a tamaño no estoy como una nuez, como una almendra, como una arveja, como un arroz, como un limón. No. Trato de calcular en centímetros. ¿Eh? Bien. La situación, en qué lugar se ubica, los movimientos de la región explorada. Si, por ejemplo, toco un nódulo subcutáneo en el muslo, en la cara anterior del muslo derecho, digo, si se moviliza sobre los planos profundos o está adherido. Bien. La puta madre, me entran 12.000 WhatsApp. Bueno, luego, el tacto es tremendamente exquisito y tenemos una sensibilidad especial, obviamente táctil, térmica, vibratoria, y también tenemos que tomar esas sensaciones. La vibratoria puede ser con la ayuda de un diapasón, la térmica con un termómetro y demás. Y sentidos de presión, que va a ser presionando puntualmente, o estereognósico con las manos. Todo esto ya lo van a ver acorde a cada instancia del examen físico. Cuando ustedes vayan a práctico, les recomiendo tener un orden en el examen para que el tutor pueda hacerle las correcciones. Porque si les dice, este tiene neumonía, revisen. Sí, van a revisar, no van a saber la piel, el examen físico, no van a saber. Entonces, vamos paso a paso. Ustedes van a cruzar esta materia presencial para aprender. Bien, si supieran todo, seríamos colegas. Seguimos. Cuando hacemos la percusión es un método que en realidad la mano tiene debemos hacerlo con una mano que apoya uno de los dedos. Ese sería el dedo plesímetro, y luego colocar el dedo percutor, que generalmente es uno, es el dedo medio. Algunos lo hacen con 2 dedos, otros lo hacen con el índice. Lo correcto es con el dedo medio de la mano opuesta. Miren cómo salga. Luego ustedes se van refinando. El golpe de la mano que percute no puede ser como si fuera un picotazo o un golpe. Tiene que ser algo como una mano, a ver,
yo voy a decir un término que nadie se ofenda ni salga en las redes sociales, pero como si fuera una mano rara, una mano aputazada, eso le llamo yo. Como si fuera algo que fuera muy delicado, como si estuviera golpeando una tecla de piano. Vieron que los pianistas no golpean, apoyan. Bien, mejor me gusta esto, lo de piano, más que lo otro que dije. Bien, soy muy respetuosa de todo eso, les aclaro. Y estoy en un servicio donde hay de lo que busquen. Y son todos chicos de primer nivel, humano y como médicos, excelentes. Bien, entonces la técnica es dígito digital, requiere siempre un entrenamiento y la práctica sistemática, me salga o no me salga. Yo después en la casa percuto el perro, percuto el hermano, el novio, lo que fuera. La secuencia es así: colocar la mano del dedo plexímetro, que es, pongamos, la mano izquierda para los diestros, apoyar el dedo medio, levantando los otros 4 dedos. Colocar en posición el dedo percutor, que es el dedo medio de la mano opuesta, tocando ligeramente el lugar donde va a golpearse. Por ejemplo, si yo quiero percutir pulmón, voy a percutir entre las escápulas y la columna, en ese espacio. ¿Por qué? Porque si no, percuto hueso. Entonces percuto entre las escápulas y después me abro hacia abajo y hacia los lados. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el pulmón. Si yo tengo una interposición de algo óseo, no lo voy a poder percutir como se desea. Bien. Debemos hacer la extensión y la flexión de la muñeca, de esa mano, ya les digo, como tocando piano, con un primero y segundo golpe. Por ejemplo, a ver si lo escuchan. No, esperen. Bien, acá estoy percutiendo mi escritorio, miren. Eso es un sonido mate. A ver si puedo percutir mi pulmón. A ver si escuchan. Eso es sonoridad pulmonar. Y a ver mi abdomen. Esperen. Van a ver. Esto es el colmo de los colmos. Timpanismo. A ver. Esperen que voy a arrimar el micrófono. Abdomen. El sonido parece igual, pero no es igual. Es muy semejante, que es aéreo. Pero, sin embargo, miren lo mate. Es un sonido sordo. Entonces, en la percusión encontramos... Profe, ¿cómo sería la extensión y flexión de la muñeca? A ver si pongo el celular así. Déjame probar acá. Me voy a ayudar con la casaca. Mira, lo voy a hacer más atrás. Este es el dedo que yo apoyo. Y esto es flexión y extensión. Mate. Sonoridad pulmonar. No me voy a hacer la panza delante de usted, obviamente. Entonces, esa es la flexión de extensión. Y dedo, miren. No picotazo, no así, sino una mano que caiga. Los varones, no sé por qué, a todos les sale bien. Ahora sí, pongan la pantalla. De nuevo. ¿Está? ¿La pantalla? Sí, acá. En la percusión, entonces, ¿qué sonidos van a encontrar? Van a encontrar mate, lo sólido, timpánico, de víscera hueca intestinal, abdominal, y sonoridad pulmonar, aéreo pulmón.
La columna siempre es sonora, porque transmite aire, ¿no es cierto?, el que está por debajo. Pero en algunas circunstancias, la columna puede tener matidez. Por ejemplo, en el derrame. Esperen, esa es la percusión correcta. Ergo, antes de la ocultación, pon el dibujito. Volvete para atrás. Vuelvan para atrás. ¿Está? No. Si alguien me escucha, que vuelva para atrás. Se han morido, chicos. Alguien que conteste. Ahí le estamos diciendo a la chica, profesora. Ok. Es que Samantha está presentando. Bueno, bonita. A ver, Santa, ponete la anterior, muñeca. Esa es. Entonces, fíjense, el dedo plexímetro y el dedo percutor. La flexión es del dedo percutor, pero también de la muñeca, que acompaña. Muy bien, ahora sí, la próxima. La ocultación. Para ocultar, es importante aprender a ocultar con el paño, con la oreja. A ustedes le van a decir que soy de la época arcaica. Sí, soy bastante vieja, pero convengamos que se escucha muy bien con el oído. Pero hoy en día tenemos la ventaja de tener hoy en día no, hace muchísimos años, el estetoscopio, y esto tiene le da una apreciación un sentido del oído, de qué fenómenos acústicos están siendo originados en el mismo, sea por la actividad del corazón, por ejemplo, los latidos, de la entrada del aire en el aparato respiratorio, por el tránsito del tubo digestivo, por ejemplo, los ruidos hidroaéreos. Entonces, en la ocultación intervienen 3 factores. El órgano receptor de la audición, que es mi oído, la naturaleza y característicos de los fenómenos acústicos ocultables, y el método técnico que se utiliza para escuchar, que es por medio del estetoscopio. Seguimos, adelante. El estetoscopio data de las olivas, el arco metálico, la tubuladura, que puede ser simple o doble, la campana y la membrana. Traten de llevar estetoscopios que sean baratos, que no los vayan a perder, cuélguenselo, pero ustedes no saben, préstamelo un segundo, y desapareció. Los Littmann o los Littmann Cardiology son muy buenos, pero es como demasiado. Yo siempre digo que el buen estetoscopio está entre oliva y oliva. Si yo me acostumbro a escuchar con un estetoscopio pedorro, lo más factible es que no tenga problema. Yo oculto con lo que venga, con lo que venga. Es más, con algunos estetoscopios comunes escucho perfecto. Tiene una campana donde es el plastiquito, y una membrana, que es la de abajo. Hay, sobre todo en corazón, se puede escuchar con campana, y hay otras cosas que se escuchan con membrana. El estetoscopio debe tener un largo, la parte donde donde terminan los 2 arcos metálicos, donde se une el único tubo que queda, o el doble, si fuera doble, en el hombro, y la campana y la membrana me tienen que llegar a la muñeca, a lo sumo a la mano. Si el estetoscopio me llega al piso, debo cortar. Que tenga ese largo, esa longitud. Mientras más corto, mejor se escucha, pero mientras más corto, más cerca estoy del paciente, y no siempre es importante, es necesario. Más ahora. Seguimos. La bibliografía de esta materia se pueden regir por el Argente, por el Cosio, que para mí es el misal, es una maravilla el Cosio,
o pueden tenerlo por intermedio del libro del doctor Pedro Ángela. Todos son buenos, todos. Yo tengo los 3, no hay ningún inconveniente con eso. Si no tienen estos 3 y tienen otros, es lo mismo. A ver, nadie va a tener problema con los textos. Y hoy en día todo, don Google lo tiene, todos los textos están en las redes. A ver, bien. ¿Quieren descansar 10 minutos y seguimos con la otra charla o seguimos ya? Sí, yo diría que unos 10 minutos. Bueno, miren, escuchen una cosa. Son las 3, las 15:10. A las 15:25 arranco. ¿Ah? No se desconecten, vayan al baño, a lo que sea, despéjense y vemos la segunda clase que sería la de mañana feriado para no atrasarnos. ¿Ah? Dale, ok. Nos vemos.